¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, yo siempre estoy encantado de estar contigo. Te conservas muy bien. Hombre, faltaría más, nos conservamos muy bien con todo lo que Claro. hemos pasado este año. Y después de esta entrevista nos vamos a conservar todavía más. Todavía mejor. Claro, claro, porque vamos a hablar de la revolución, yo creo, del siglo XX. Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Ahora exactamente. ser conservador es ser revolucionario. Ahora mismo exactamente así. Bien, tenemos como invitado a Francisco José Contreras, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y también es diputado de Vox por Sevilla. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido, sí, Francisco. ¿Te Gracias. consideras un revolucionario? No, en absoluto. Me considero un conservador sensato. Pero lo que dices, la verdad que levantan pollas. Sí, bueno, porque la cultura está en manos de los revolucionarios, precisamente. Nosotros somos la resistencia, ¿no? Viene a presentar un libro en defensa del liberalismo conservador que ha publicado Unión Editorial. Y no sé si a todos los liberales le va a hacer gracia este libro. De hecho, yo creo que a muchísimos no, incluso a los más mediáticos podemos decir, ¿no? Porque incluso llegas a establecer alguna comparación entre marxismo, ¿sí?, y liberalismo. En su manera el capitalismo, y lo que sí se da en este momento es una coincidencia, una copresencia en la misma trinchera cultural de los libertario progres, a los que critico en el libro, y los neomarxistas, herederos del marxismo clásico. Lo que pasa es que ahora formulan el conflicto social ya no tanto en clave de lucha de clases como en clave de lucha de sexos, lo vamos a ver, Y de identidades, sí. o de identidades en general, ¿no? Sexuales, raciales. Entonces eso les debería de que pensar, encontrarse del brazo con esta gente, con los neomarxistas, tendría que hacerles reflexionar. ¿Por qué era necesario este libro? Bueno, era necesario porque a mí me inquieta lo que veo como un proceso de degeneración, de desnaturalización del liberalismo. El liberalismo, que es casi la única cosmovisión que nos queda, después de, si lo vemos en los términos de Fukuyama, en su libro del fin de la historia, ¿no? En el siglo XX se enfrentaron tres modelos: el fascismo queda fuera de juego en el 45, el comunismo más o menos en el 89, aunque todavía subsista en algunos lugares. El liberalismo se afirma como la filosofía final, la ideología definitiva, el libre mercado en lo económico, democracia liberal en lo político, fue lo que dijo Fukuyama en el 92. Entonces, si solo nos queda eso, es muy alarmante que se esté pues, como desintegrando, desvirtuando, tal como yo lo veo, y yo querría que el liberalismo recuperase su inspiración original. Por eso, en definitiva, lo que propongo es un cierto retorno a los orígenes, ¿no? Intento demostrarles a los libertarios actuales que los liberales clásicos no pensaban eso, quizás es que no los han leído lo suficiente. Y que en el liberalismo clásico había una faceta conservadora que los libertario progres actuales desprecian. Me encanta eso de libertarios progres. Sí, eso suele Una ser mezcla una muy plaga, provocadora. es una plaga bastante general. Esto de las etiquetas es muy complicado, ¿verdad? Porque libertario, también Sí. hay libertarios que se dicen conservadores, incluso los que se llaman conservatarians, libertarian, conservative, hace un híbrido. Por eso, yo qué sé, liberal progres, libertario progres, sobre las etiquetas siempre Pero es para ir al complicado. núcleo mismo del asunto, el libro se titula Una defensa del liberalismo conservador, ¿no? No se titula solo Una defensa del liberalismo, ¿no? Es decir, el liberalismo lleva en sí mismo, ¿no?, una semilla autodestructora, necesita el correctivo del conservadurismo, se relaciona en su base, en su raíz con el conservadurismo. ¿Cómo explicamos esto a nuestros espectadores? Sí, eso más o menos lo explico en el capítulo primero Sí. del libro. Yo diría que la faceta conservadora del liberalismo está relacionada con la conciencia de la fragilidad de la libertad, que por cierto es el título de otro libro que he publicado después, ¿no?, más extenso. Es decir, la libertad no va de suyo, la libertad no es la regla en la historia de la humanidad, es la excepción, y una excepción muy extraordinaria, ¿no? Y que además se ha desarrollado solo en un lugar, en 5.000 años de historia, en el occidente cristiano, porque si ha llegado a existir en otros lugares ha sido por imposición occidental. Japón no hubiese llegado a la democracia liberal por sus propios pasos. Hubo que tirarle estas bombas atómicas y tal, y fue MacArthur quien impuso la democracia en Japón, aunque después haya funcionado
haya funcionado bien. Entonces, la democracia liberal es un producto occidental y si solo se ha desarrollado una vez en la historia, debe ser que requiere unas condiciones ambientales muy específicas y muy delicadas, digamos, ¿no? Por eso lo comparo a una planta, como hace también Hayek, por cierto. Lo compara a una planta muy delicada, muy frágil, que requiere unas condiciones ambientales de insolación, de humedad, de composición del suelo muy precisas. Y por tanto, si esas condiciones se deterioran, la planta deja de ser viable, ¿no? Esto es lo que dice Michael Novak, por ejemplo, que es uno de los liberales conservadores actuales, ya murió hace poco. Murió hace poco, sí. En los que yo me inspiro. Michael Novak dice que el capitalismo democrático no es solo un sistema de libre empresa, sino que consiste también o necesita también una cultura moral que sustente los valores necesarios para la supervivencia del capitalismo. El capitalismo requiere una cierta ecología moral, como decía Scruton. Fue Scruton muerto el año pasado. Sí, hace un año prácticamente. Sí. Claro, entonces yo creo que esa ecología moral se está deteriorando y en el libro intento analizar cuáles, ¿no? Sobre todo en su primera parte. Está compuesta por virtudes y por instituciones civiles, por instituciones de la sociedad civil, es decir, el espacio intermedio entre el individuo y el Estado. Y las más importantes son la familia y las iglesias, y ambas están en crisis, ¿no? ¿Y todo empezó en los años 60? Todo empezó en los años 60. Bueno, aquí habría diversidad de pareceres. Ahora sale el libro este de Reno, que habréis leído seguramente, El retorno de los dioses fuertes. Dice que en realidad todo empezó en el 45, ¿no? La derrota del fascismo en el 45 pone bajo sospecha todos los valores que o más bien injustamente, parezcan asociables al fascismo. Autoridad, orden, jerarquía, familia, porque el fascismo fue más natalista y familiarista. La referencia clásica es mayo del 68, que bajo el envoltorio de unas reivindicaciones políticas extremistas como maoístas y tal, lo que supuso en el fondo fue una revolución cultural precisamente de construcción de la familia y de la moral sexual clásica, etc. Es decir, efectivamente la crisis empieza en los años 60-70 y lo que en los años 60 aparecía como contracultura de los hippies en California o de los del prohibido prohibir en las calles de París, se convirtió muy rápido en la cultura oficial, evidentemente, ¿no? Es el nuevo establishment. Por eso digo que los conservadores somos la resistencia y somos, como decías tú al principio, o ella, no recuerdo, los nuevos revolucionarios. Sí, es muy sorprendente porque esa evolución es rápida y desconcertante a veces, ¿no? Porque los que preconizaban la tolerancia y hablaban de una sociedad no autoritaria se han convertido en un nuevo poder extremadamente autoritario, ¿no? y censor, ¿no? Con las nuevas modalidades de la censura. Pero también hay una censura fundamental sobre el bien común, sobre la idea misma del bien común. Es decir, y en este sentido muchos liberales sí que tienen una responsabilidad fuerte, porque hay muchos liberales que argumentan e intentan argumentar con mucha solidez y con mucho empeño la inexistencia, literalmente, del bien común o la imposibilidad del bien común, ¿no? Es como si una sociedad pudiera vivir sin ese sustrato, ¿no? Al que tú das tanta importancia. ¿Cómo respondes tú a esto y cómo lo analizas? Bueno, pues es una de las frivolidades del libertarismo progre, de concebir la sociedad como una agregación de individuos absolutos que no necesitan mediaciones, no necesitan sus cuerpos intermedios, que dije antes, que no necesitan un orden moral más o menos compartido, porque al final lo que desembocamos es un relativismo moral absoluto, y cada uno tiene sus valores y nadie tiene derecho a juzgar los valores del otro, no hay una jerarquía objetiva de virtudes o de valores. Y esa es la visión del mundo que muchos liberales actuales consideran la única posible desde el liberalismo, ¿no? Precisamente en el libro digo que todo eso llevará a la destrucción del liberalismo. Es decir, la libertad es un producto delicado que requiere unas condiciones de sostenibilidad muy precisas y esas condiciones de sostenibilidad incluyen la vigencia social de ciertas virtudes, que son unas muy precisas, no solo las que uno quiera, y la supervivencia de instituciones intermedias al individuo y al Estado. Todo eso va a estar relacionado con el bien común.
Porque, en definitiva, por entrar en alguno de los aspectos, ¿por qué está desapareciendo la familia? Bueno, pues por un individualismo radical que lleva a absolutizar la libertad amorosa individual. Yo tengo derecho a cambiar de pareja las veces que me apetezca, ya no... Tal, me gusta más esta otra, pues no hay problema en romper e irse con otra, etcétera, etcétera. Y todo eso va en detrimento del bien común, ¿no? Una de las cosas que digo en el libro es que hemos pasado de un modelo familiar que era infantocéntrico, porque lo que estaba en el centro al final era el interés de los niños. Los niños que necesitan, pues que sus padres estén juntos para que lleguen a engendrarlo. Una de las causas del hundimiento de la natalidad es precisamente la volatilidad familiar. Las parejas duran cada vez menos. Claro, en una pareja efímera es más difícil adoptar la decisión definitiva de engendrar un niño. Y además eso es comprobable estadísticamente. Las parejas, de hecho, la revolución familiar consiste básicamente en que la gente deja de casarse, y eso es comprobable estadísticamente. La nupcialidad se ha desprobado un 40% en 25 años, y en lugar de eso se rejunta. O sea, la pareja, de hecho, como sustitutivo del matrimonio. Bueno, pues que el matrimonio, por ejemplo, era más fecundo que la pareja. De hecho, es lógico. Con un novio que a lo mejor te va a durar 2 años no te decidió tener un hijo. Con un marido que es para toda la vida, sí, ¿no? Entonces, a lo que voy, la visión clásica de la familia yo creo que era infantocéntrica, porque el interés de los niños prevalecía sobre los adultos. Los adultos disciplinaban sus relaciones amorosas en la forma más favorable para la siguiente generación. Y también en la forma más favorable para la comunidad, porque al final lo que está en juego es la conservación de la comunidad, la reproducción de la especie y la producción de la siguiente generación, ¿no? Y ahora hemos pasado al inverso, hemos pasado a una visión de la familia que es individualista, porque el único absoluto es la libertad amorosa individual, y adultocéntrica, porque los niños ya no están en el centro, los niños pasan a la periferia. Es problemático que lleguen a ser engendrados, y en caso de que sean engendrados tendrán que adaptarse a los vaivenes de la vida amorosa, quizás azarosa, de alguno de sus padres. Ya no estoy con mi papá y mi mamá, ahora estoy con mi mamá y el nuevo novio de mi papá. Y el niño sale perjudicado. Eso es demostrable estadísticamente, eso es algo que fastidia mucho a los progres, pero lo siento, los modelos de familia no son equivalentes en sus resultados educativos, en sus resultados de bienestar infantil. Es decir, se puede demostrar que el niño que se cría con su padre y su madre hasta llegar a la edad adulta, pues tiene mejores resultados escolares, es más improbable que caiga en la pobreza, por ejemplo, o que incurra en conductas antisociales como delincuencia juvenil, drogadicción, etcétera. Es decir, incorrección. Sí, no, pero es que hay una frase en el libro, que yo no sé si luego alguien la ha desarrollado, que contrasta con lo que ha pasado en Estados Unidos, que se ha estudiado mucho, que son las consecuencias en el aumento de la desigualdad social de algunos de estos comportamientos, ¿no? No sé si en el libro dices en algún momento... Aludes a esto, sí. Dices un libro que está por escribir, un estudio que está por hacer. No sé si se ha hecho claro. o si lo habéis empezado a hacer. Está por hacer ese estudio en España. En España, porque sí en Estados Unidos sí se ha hecho en Estados Unidos. Charles Murray, por ejemplo. Charles Murray en el libro Coming Apart, exactamente, que hace unos años ya, analiza la dualización de la sociedad norteamericana. Es verdad que va aumentando la brecha entre el quintil superior y el inferior, pero esa brecha, parte de ella se basa precisamente en la ruptura familiar. Es decir, curiosamente, esto no lo sabe mucha gente, en el quintil más rico de la sociedad americana se ha producido un cierto retorno a la estabilidad familiar. O sea, han descendido los índices de divorcio, sobre todo no tienen hijos fuera del matrimonio. Es un 4%, ¿no? El número de niños nacidos fuera del matrimonio en el 20% más rico de la sociedad americana es un 4%, 96% de nacimientos dentro del matrimonio. Esto es significativo. En el quintil inferior ocurrió todo lo contrario, el matrimonio prácticamente desaparecido, madres solteras, los que se casan se divorcian, etc. Bueno, eso contribuye a la perpetuación o sea, quiero decir, la crianza en un entorno familiar conflictivo o desintegrado implica fracaso escolar en gran parte de los casos y por tanto escasa cualificación profesional y por tanto permanecer atrapado en el círculo vicioso de ruptura familiar, baja cualificación profesional, desempleo, delincuencia, etcétera, ¿no? Es un círculo vicioso que está muy estudiado en Estados Unidos y uno de sus factores, desde luego, es la ruptura familiar que se ceba precisamente con la clase baja en mucho mayor proporción
que con la clase alta. Yo sospecho que en España está ocurriendo algo parecido, lo que pasa es que aquí no se estudia. No, pero es casi, porque es tabú, es claro, casi un es tabú, tabú. es un tabú el No tema. es un tabú. Es un Por tabú, supuesto. absoluto, pero quiero decir, para los sociólogos no debería ser un tabú, porque se puede tener, quiero decir que puedes tener una opinión diferente sobre un hecho, ¿no? Puedes decir, está bien, pues, vale la pena, el coste, el resultado vale la pena porque se gana individual, eso, pero que sea tabú el hecho mismo del estudio. Es que hay mucha ideología de cátedra. Antes había Sí. libertad de cátedra y ahora no. Tenemos un catedrático aquí. Que podrá hablar mucho de eso No, también. aquí en España lo que sí se ve de vez en cuando son noticias en el país y tal, y además como celebrándolo. Aumenta el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio en España, que ya se acerca al 50%, estamos por 45%, así debemos estar, 45%, pero no aparece desglosado por clase social. Estoy seguro que si lo desglosamos, en la clase baja te va a salir un 80% y en la clase alta un 10%. Pero lo revelador es que lo celebren, porque lo dicen casi triunfalmente. Por fin nos estamos liberando de los corsés oscurantistas de la Iglesia y tal. Siguen en esa perspectiva estúpida, ¿no? Como si todo esto fuese una liberación. Tras leer el libro, no sé si es errónea la conclusión de que hay parte de ingeniería social detrás de ello, ¿o no? Hay parte de ingeniería social. Vamos a ver, esto es complejo porque toda esta evolución es cierto que en parte ha sido pilotada, ha sido teledirigida desde el poder, en el sentido de que las leyes se han ido reformando. La ley de divorcio, por ejemplo, se ha pasado de la indisolubilidad total que había antes de la democracia. Habría una fase intermedia que, por cierto, es lo que yo considero razonable, que es el divorcio por causas tasadas. Es decir, uno se puede divorciar, pero por una causa seria, ¿no? Infidelidad, delincuencia, lo que sea, no porque me da la gana, porque si me puedo divorciar porque me da la gana, entonces el matrimonio ya no significa nada, pierde su contenido, no es un contrato serio, no es una institución. Entonces, al modificar, por ejemplo, la regulación del divorcio, el poder político está coadyuvando a esa evolución. Ahora, decir que ha sido todo provocado, que ha sido como una conspiración de ciertas élites, tal, yo no soy nada conspiranoico, creo que son tendencias profundas que estaban en marcha en la sociedad y un poco lo que hace el poder político es acompañarlas. El poder político va produciendo las leyes que la sociedad en el fondo espera. Entonces, se liberalizó el divorcio porque ya en la sociedad había es cierto que había esa demanda y esa expectativa y tal, ¿no? Todo lo cual no es negar que las leyes tienen su importancia. Las leyes siempre envían un mensaje moral a la población. Es imposible un derecho moralmente neutral, que es lo que quieren también algunos liberales. No, yo lo que quiero son leyes moralmente neutrales. No, la neutralidad moral es imposible. En el aborto, ¿qué haces? O lo prohíbes o lo permites. Sí, claro. Pero no cabe la equidistancia, ¿no? Y lo mismo en derecho de familia. El derecho de familia tiene que haber alguno, porque algunos libertarios dicen, no, desregulemos la familia. No puedes desregular la familia. Algo tan importante como la transmisión de la vida y la educación de los niños tiene que estar regulado de alguna forma. Y la regulación tendrá un signo u otro. Y por tanto estará enviando unos u otros mensajes morales a la sociedad. Pero si los conservadores llegaran al poder, harían ingeniería social, porque ven que hay ciertas estructuras que son más beneficiosas. Sí, yo creo que habría que hacerla. De eso me ocupo en el 5º capítulo, sobre el liberalismo perfeccionista. Ahí digo, algunos ingenuos piensan que bastaría es decir, para que se regenerase esa ecología moral de virtudes y de instituciones, tal, bastaría que el Estado se replegase, ¿no? El Estado mínimo, nada, impuestos bajos, desregulamos la familia, lo que decía antes, y tal, y por sí sola No, yo creo que eso no ocurriría, porque precisamente el Estado ha colaborado en la deconstrucción de la familia durante 50 años, lo que el Estado, digo, no solo él, pues no quiero atribuir toda la responsabilidad al Estado, el Estado ha contribuido a destruir, ahora posiblemente no se va a poder reconstruir sin alguna participación estatal. Y esta es la tesis de los liberales perfeccionistas como Joseph Rush, por ejemplo, o Robert George, ¿no? Nosotros no queremos un Estado neutral, entre otras cosas porque es imposible la neutralidad. El Estado ha tenido una intervención antifamilia durante 50 años, ahora de compensar con otras cuantas décadas de intervención pro familia, ¿no? Y la educación en los colegios, por ejemplo, en lugar de
educar a los niños en el libertinaje y tal, pues vamos a hacer una educación pro familia en los colegios, ¿no? Que lo que merece la pena es construir una familia sólida y que dure y tal, y tener hijos. Ahora se les anima más bien a lo contrario, porque el planeta se va a calentar, entonces mejor no tener hijos, ¿no? Tendremos que dirigir el mensaje contrario. Siempre, ¿qué es lo que diferencia a un liberal perfeccionista de un perfeccionista antiliberal? Que el perfeccionista antiliberal cree en la coacción, y tú no puedes coaccionar en estas materias, no puedes obligar a la gente a tener hijos. Lo otro sería una pero sí proposición. puedes indirectamente crear una atmósfera cultural en la que abunden, digamos, las opciones sanas, que después tendrán que ser escogidas libremente. O sea, al final habrá que decidir tener hijos y casarse libremente, por supuesto, no te pueden obligar. Pero el legislador sí puede contribuir a crear una atmósfera cultural en la que abunda, digamos, la incitación al bien, en lugar de la invitación al mal, que es lo que hay ahora, ¿no? En este planteamiento siempre reprochan la imposibilidad de recomponer un consenso acerca de ciertas cuestiones como las que están hablando, ¿no? Pero se puede concebir también la recomposición del consenso a largo plazo, si es que se recompone, y por supuesto la introducción en el discurso público, ¿no? en la conversación, como se dice ahora, pública, en el debate, elementos como los que tú estás planteando, ¿no? Que tienen también una parte política, ¿no? Una parte de presentación política, y eso, yo creo que eso es una novedad en el panorama político español que ha surgido hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y no solo estoy pensando en Vox, pero también en todo lo que rodea, ¿no? En una demanda de la sociedad española y de otras sociedades también ante algo que parece un proceso entre disolución y pérdida de control, ¿no? Porque esta es otra de las cosas que también me gustaría preguntarte. Cada vez somos más autónomos y cada vez, no sé si somos más felices, que no lo creo, pero eso no importa, sino que cada vez tenemos la sensación de que controlamos menos nuestras propias vidas, ¿no? Que también es una paradoja extraña, ¿no? Claro. Es muy raro, ¿no? Es una situación muy rara. Te plantean la imposibilidad de volver atrás, pero no tienes por qué querer volver atrás, puedes plantear un horizonte de futuro y de otra manera, ¿no? Claro, y superficialmente puede parecer que somos más autónomos, en realidad no lo somos, en realidad somos cada vez más dependientes del Estado. Entonces, volviendo a la idea de la ecología moral necesaria para la sostenibilidad de la libertad, una sociedad liberal es una sociedad con un Estado pequeño, y el Estado puede ser pequeño porque la sociedad civil se las arregla por sí misma. Pero eso requiere la vigencia de ciertas virtudes, como la laboriosidad, la industriosidad, por ejemplo, la autoprovisión, ¿no? Es decir, en principio, el individuo y la familia se las arreglan por sí mismos, se procuran su propio sustento, y bueno, puede haber un sistema de solidaridad social subsidiario. La regla es que cada uno se las arregle por sí mismo. Cuando por circunstancias excepcionales, de enfermedad, de tal, lo que sea, o de desempleo, uno no puede, pues ahí está el sistema asistencial como red de seguridad subsidiaria. Pero que la dependencia asistencial no se convierta en una forma permanente de vida. Claro, pero para que eso sea así, una serie de virtudes, ya digo, de frugalidad, de ahorro, de previsión, de disciplina, de laboriosidad, tienen que tener vigencia social, tienen que ser practicadas, ser vistas como virtudes, ser practicadas por la mayoría de la sociedad. Y después tienes que tener instituciones de sociedad civil que favorezcan la autoprovisión. Y la familia, volvemos una vez más a la familia, yo creo que es la célula social de autoprovisión por excelencia, en el sentido de que lo que dice Robert George, la familia es el mejor ministerio de bienestar social, el mejor ministerio de educación, el mejor ministerio de sanidad. Es decir, allí donde hay familias fuertes, familias duraderas, sólidas y tal, los niños van a estar mejor educados sin necesidad de que el Estado invierta una millonada en educación, van a tener incluso mejor salud sin que el Estado tenga que estar gastando en programas de salud infantil. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Incluso económicamente, es decir, y eso es demostrable estadísticamente también, cuando una familia se rompe, los individuos que la formaban quedan en situación de mayor vulnerabilidad económica, psicológica, emocional y todo tipo, lo cual obliga a su vez a un crecimiento del Estado. El Estado tiene que acudir a asumir funciones que antes eran asumidas por la familia. Pues, en definitiva, a más familia, menos Estado y viceversa. Entonces, el Estado ha crecido mucho en las últimas décadas como respuesta a la desintegración de las familias. Y estamos con lo de la autonomía. Claro, por tanto, una sociedad con familias fuertes, una sociedad más autónoma, porque necesita menos al Estado. En el siglo XIX bastaba un Estado que consumía un 5% del PIB nacional, ¿no? En la Inglaterra victoriana.
eso era el presupuesto público. Claro, pues había familias fuertes que se las arreglan por sí mismas, estaban vigentes, plenamente vigentes, todas estas virtudes de laboriosidad y de independencia. Yo no debo depender de otros, yo debo ganarme el sustento yo mismo. Las iglesias y las asociaciones vecinales, las charities, la filantropía privada eran mucho más potentes que en la actualidad y por tanto el Estado no tenía mucho que hacer. Más allá de... ¿Estados Unidos sigue siendo un modelo, tú crees? ¿O hablas en el libro mucho de Estados Unidos como un modelo de pueblo virtuoso, ¿no? Que decía John Adams, ¿no? Y ¿tú crees cómo crees que está evolucionando Estados Unidos? ¿Cuál crees que es la evolución? Porque yo creo que Estados Unidos ha variado muy profundamente y muy rápidamente en muy pocos años, ¿no? Y la crisis Trump, lo que hemos visto en los últimos años, todo eso manifiesta un cambio de cultura muy fundamental, ¿no? Y un cambio de cultura y de identidad incluso, ¿no? ¿Tú cómo diagnosticas este problema en una sociedad que conoces bien, vamos? Bueno, pues Estados Unidos está más polarizado que nunca, desde hace mucho tiempo, y esa polarización se corresponde, por un lado, los que querrían conservar el Estados Unidos que analizo en el libro, que es la nación liberal conservadora por antonomasia, porque es la que mejor ha complementado valores liberales con valores conservadores, y tú lo estudiaste también en tu libro sobre Estados Unidos. Sí. Pero ese Estados Unidos clásico, digamos, está en cierto modo agonizando, retrocediendo frente al Estados Unidos europeizado y estatalista, socialdemócrata y neomarxista en lo cultural, en el sentido de entregado a la identity politics, ¿no? Que es este neomarxismo tribal que decíamos antes, ya no es burgueses contra proletarios, ahora es hombres contra mujeres, es blancos contra negros, homosexuales contra heterosexuales y tal. Y bueno, es que eso viene de Estados Unidos, eso ha surgido en las universidades norteamericanas, la identity politics, y ya su sociedad está envenenada por esto, y desgraciadamente la victoria de los demócratas en las últimas elecciones significa la victoria de eso. Entonces, la prensa mundial entusiasmada con Kamala Harris, y no entro ya en... Es el hecho de que lo que se nos diga de Kamala Harris es que es mujer y asiático, africano, americana, es decir, lo que interesa es su color de piel y sus gónadas. Las etiquetas. Bueno, las etiquetas, ¿no? Es decir, los aspectos más triviales de su identidad. A mí qué me importa que sea mujer y qué me importa que sea asiático, africana. No, a mí me interesan sus opiniones, su visión política, sus capacidades y tal. Y todo eso no importa. Lo único que importa es tu sexo y tu raza. La raza. A mí la obsesión por la raza me parece inquietante completamente. Absolutamente. O sea, de los años 30 en Alemania no teníamos esa obsesión por la raza. Estados Unidos era una sociedad obsesionada por la raza. Por supuesto, eso es racismo. Si lo digo, Martin Luther King, en los años 60, sueño con una sociedad en la que se juzga a las personas no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Estamos más lejos de eso que nunca. Porque ahora lo que ves de cualquiera, lo que te importa primero es en qué tribu lo puedo encasillar, ¿no? Tribu de opresor o de oprimido, porque además esas tribus, unas son opresoras, exactamente. ¿En qué tribu de víctimas lo puedo...? ¿no? Sobre eso todo absolutamente antiliberal, porque el liberalismo cree en el individuo, no en las tribus, y si disuelves a los individuos en las tribus, pues estás en la declive hacia el totalitarismo, pero desgraciadamente la victoria demócrata significa la victoria de eso. Biden es un personaje totalmente entregado a la politics. También está la cuestión de la religión. En Estados Unidos justo es lo que se iba a comentar. Es verdad que hubo un tiempo en que la sociedad se miraba en la religión, ¿no? Pero ahora la religión se mira en la sociedad, o el Vaticano, podemos decir, ¿no? Sí. Hombre, el retroceso de la religión puede ser una de las claves de todo esto, ¿no? El libro este de Murray, que yo creo que tú lo conoces también, él habla de 4 virtudes fundantes del espíritu norteamericano original. Entonces, la industriosidad, el trabajo duro, la religiosidad, que por cierto, esta importancia de la religiosidad en Estados Unidos es compatible con la libertad religiosa de la primera enmienda de la Constitución.
O sea, Claro. que es importante tener alguna religión, no se dice cuál. No, la religión oficial de Estados Unidos, no puede haber religión oficial de Estados Unidos por la primera enmienda. Pero se presupone que la gente es religiosa, eso es lo que dicen los padres fundadores, John Adams, a quien citabas tú antes, nuestra Constitución está hecha para un pueblo moral y religioso, Washington en el discurso de despedida, la moral y la religión son las bases de la prosperidad política, etc. Entonces, religiosidad, laboriosidad, familias fuertes, virtudes familiares, y la vida asociativa, cívica, vecinal y tal, lo que llamó la atención de Tocqueville, ¿no? en el siglo XIX. Hay que ver los americanos cuando tienen que hacer una escuela, una carretera, no llaman al gobierno, sino que hacen una asociación para construir la escuela, y hacen una acuestación y tal, se las arreglan ellos solos, no esperan que Washington venga a hacer la escuela. Esto llamó la atención de Tocqueville en el siglo XIX. Bueno, pues es muy interesante lo de Murray porque dice que esos 4 factores se retroalimentan entre sí. Cuando uno empieza a fallar, pues arrastra también a los temas, ¿no? Y lo que empieza a fallar ha sido la religiosidad, dice él, y esto ha provocado una crisis de las 4, de que ahora hay menos ética del trabajo, menos, ¿cuál era la otra? Menos vida asociativa, vecinal y tal, y sociedad civil, y menos estabilidad familiar. Entonces, bueno, ¿cómo salir de ahí? Eso es la tarea que tenemos pendiente. Pero ¿no crees que hay los conservadores? Lo primero es tomar conciencia del problema para empezar a hacer algo, ¿no? Pero yo creo que hay una nueva forma de ver las cosas en las sociedades actuales. Es verdad que se ha ido muy lejos en el proceso de disolución, vamos a llamarlo así, o de cambio. Bueno, pero también hay una respuesta, ¿no? Y hay una voluntad de respuesta, ¿no? Yo creo que está bastante claro en los estudiantes. Cuando hablas de una cierta forma de conservadurismo no les resulta tan ajeno como resulta al principio de la clase. Aquí estuvimos con Jorge del Palacio, que había escrito una cosa sobre Oakeshott, y cuando decía, yo les explico a mis amigos, que suelen ser bastante progres, lo que dice Oakeshott, y todo el mundo está de acuerdo con el asunto. Es decir, que hay un fondo de una realidad social y cultural que está a la espera de que las élites, ¿no? La academia, los políticos, los medios de comunicación den otras o articulen otro discurso. ¿No te parece a ti que esto es una realidad? Sí, bueno, y la aparición de la nueva derecha, esta que todos descalifican como ultraderecha, lo que puede representar Vox en España, pero otros partidos en otros países, o el mismo fenómeno Trump en Estados Unidos, son la expresión política de una voluntad de reacción. Lo que pasa es que la reacción es muy virulenta del otro lado, quizás porque nadie les había hecho frente desde los años 60, es decir, la derecha convencional, puede ser el PP en España, pues estaba con la economía y no prestaba atención a la batalla cultural. Entonces, ahora que se encuentran por fin alguien que les planta cara en las cuestiones culturales y morales, pues están como muy desconcertados los del establishment, ¿no? Y la reacción es muy virulenta, de ahí la polarización actual y la sensación de que hay una división cada vez mayor y tal. Pero sí, vamos, la voluntad de reacción en estos temas yo creo que es uno de los factores que explican el ascenso de la nueva derecha. Lo mismo en 10 años tenemos un nuevo Reagan, una nueva Thatcher. Ojalá. En fin. Bueno, pues hoy estamos presentando un libro polémico, la verdad que daba para estar con nuestro invitado como media hora más. Yo tenía muchas preguntas y quería que me respondiera. Es verdad que yo creo que el asunto más complicado es el de la bioética, que es verdad que si la familia es un valor positivo en sí mismo, ¿por qué no dar cabida a nuevas familias, ¿no? Y a nuevas formas de familia? Hay gente que ansía ser y formar una familia, pero no puede por incapacidad, ¿no? La ley natural, esa ley natural que sí que se establece como algo superior, pero que quizá el hombre pues debe luchar contra eso. Sí, lo que tú apuntas daría para mucho tiempo. Para estar aquí media hora más. Sí, yo me opongo a las técnicas de reproducción artificial siempre que impliquen la ruptura del vínculo entre el padre y la madre. Por ejemplo, vientres de alquiler significa que el niño va a perder el vínculo con su madre. Aparte que implica compraventa de seres humanos, porque en definitiva un señor de Noruega que encarga a una tailandesa que geste a su hijo, la tailandesa no solo está vendiendo su óvulo, está vendiendo su hijo. Es compraventa de seres humanos. Entonces es otro aspecto en el que esto me parece que el liberalismo conservador se aparta y supera al liberalismo simplista o el liberalismo progre. El liberalismo progre dice, venga, tal, sí, máxima libertad individual, contratos voluntarios entre personas, y si la tailandesa está dispuesta a gestar por dinero, pues tú, ¿quién eres tú para impedir eso? No, mire usted,
todas las sociedades civilizadas han distinguido entre bienes comercializables o propiamente económicos y bienes extracomercium. Había una serie de cosas que estaban extracomercium, es decir, las funciones reproductivas del ser humano, los órganos, la compraventa de órganos nos parece mal, porque es indigno comercializar partes del cuerpo humano, ¿no? Y por supuesto los 9 seres humanos, ¿no? Eso tiene que estar fuera del comercio. Y fue una gran conquista liberal precisamente, en su momento, en el siglo XIX, acabar con la esclavitud, que era compraventa de seres humanos. Es que en esto de los vientres de alquiler y también la inseminación artificial de mujeres por hombres, todo lo que sea acabar con la reproducción natural me parece negativo y que creo que debemos resistirnos a esto. Bueno, fueron muy interesantes. No me he sustraído a tu pregunta, ¿eh? No, muy bien, y te lo agradezco. Y es embarazosa. Y además que seguí los debates con Juan Ramón Rayo, por ejemplo, y fueron muy interesantes. Sí, esos debates estuvieron muy bien. Sí. Estuvieron fenomenal. Sí, nos respondimos varias veces. Sí. Bueno, pues yo les recomiendo este libro, que es una especie de guía, no te has querido extender mucho, ¿verdad?, en el libro, que son 74 páginas. Sí, es un buen libro resumen y con argumentaciones muy claras. Claro, sí. Y bueno, no es sencillo porque el tema no es sencillo, pero es claro, es fácil de comprender y da argumentos, incluso si uno no está de acuerdo con ellos, pero son argumentos que yo creo que hay que tener en cuenta en la sociedad actual, absolutamente. Sí. Una defensa del liberalismo conservador, de Unión Editorial. Pues Francisco José Cantreras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos por aquí cuando quieras para hablar de libros. Cuando queráis, encantado. Gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí.